¿Qué tal, amigas y amigos del ciclismo de Radio Televisión Española? Bienvenidos al resumen de la tercera etapa de la Vuelta a Ciclista España 2025, una etapa de media montaña entre San Mauricio Canavese y Xerez, 134 kilómetros, 600 metros. Igual ha sido un poco optimista decir que es de media montaña, porque el final es en ese alto cortito de menos de 3 kilómetros, pero ese puerto de segunda en medio de la etapa pues sí que le confiere ese perfil. Salía la etapa por la mañana en San Mauricio Canavese, continuamos en la región italiana del Piemonte, y antes de que se pusieran en marcha los supervivientes de este pelotón de la Vuelta, que en 2 días ya va a entrar en territorio español, entrará por el norte, entrará por Figueras, recibía el premio al combativo de la segunda etapa el corredor del Lotto, Liam Slock, que ayer estuvo en la etapa que terminó en Limone Piemonte, estuvo en la fuga. Tras el abandono ayer de Guillaume Martin, que tuvo fractura de 2 vértebras, hoy ya no salieron Alex Zingel con traumatismo en el hombro, y mucho peor el oscense Jorge Arcas, que ha hecho una fractura del fémur de la pierna izquierda, el corredor de Movistar, y que por lo tanto no estaba en esa salida de San Mauricio Canavese. Por cierto que la salida neutralizada hoy era cortita, 1 kilómetro 900 metros, pero ha tenido que ser retrasada porque ha habido varios pinchazos. ¿Qué tal, Miguel Ángel Iglesias? ¿Cómo estás? Estamos muy bien, esperando la etapa. Curiosamente, la etapa hoy la neutralizada cuando ha habido ahí el control de firmas con el síndaco de la ciudad de San Mauricio Canavese, lo que es el alcalde. No sabía yo que en la salida neutralizada, si no está todo el mundo preparado, no baja la bandera. Hoy se ha retrasado 3 kilómetros esa salida. Yo creo que es una norma muy bien aplicada. Es decir, dar esa oportunidad en una desventaja ante un problema. Es una norma muy bien establecida y muchas veces pues se rebasa, como tú comentas, esa distancia neutralizada. Sí, ahí salían los corredores, como decíamos, ya sin Guillaume Martin, Alex Zingel y Jorge Arcas. La salida desde San Mauricio Canavese, y primero era Chris Harper, el corredor del Jayco Alula, el que pinchaba en ese cortito recorrido neutralizado, y ya se pasaba enseguida al kilómetro 0 ahí y no se daba la salida, porque posteriormente ha sido Carlos García Pierna, el corredor del Burgos. Ahí estamos viendo mientras tanto al del Jayco Alula, a Harper, el corredor español, también pinchaba, y hemos visto una imagen curiosísima, el regulador ayudándole a llegar a la cola para que la salida se pudiera dar. Pues esas las circunstancias, ¿no?, en el que en el reglamento en carrera abierta sería una penalización, pero en esta zona neutralizada, en donde no cuentan los tiempos, pues ha sido esa facilidad que le ha dado, ¿no?, el regulador. Pues en 3 kilómetros después de la salida de San Carlo Canavese, arranca ya a machete. Miguel Ángel, estaba claro que hoy tendría que haber también una fuga, salida a machete con el Lotto y en el Cofidis, aunque al final ha habido una fuga de 4 y nadie, ni del Lotto ni del Cofidis, ha metido. Hoy era la referencia Barré, el maillot de Topos, en este caso lo ostentaba por esa segunda posición, porque la primera es de Vingegaard, pero esa estrategia, ¿no?, siempre importante de buscar esos puntos arriesgando y buscando la fuga, que ha sido, esa es la línea, ¿no?, o el punto de mira para los que quieren buscar una escapada en la jornada de hoy, era el de la montaña. Está claro, se han escapado 4 corredores: Sean King, Estados Unidos, del EF Education AC Post, Patrick Gamper, austríaco, del Jayco Alula, Alessandro Berre, el italiano del Arkea, que llevaba ese maillot de la montaña, pero no era suyo, era de Vingegaard y quería ser primero o segundo en el puerto para mantenerlo y tenerlo de pleno derecho, y también el belga Luca Van Boven, del Intermarché Guanti, y enseguida se ha visto que ya se bendecía la fuga. Se bendecía la fuga, pero con un equipo que cogía el mando de la carrera, que ya lo iremos viendo, ¿no?, en las imágenes, que ha sido el líder Trek, que tenía una apuesta importantísima con Mats Pedersen. Se bendecía, pero no se les quería dejar ir muy lejos, y sobre todo con 2 opciones: pensar endurecer la carrera pensando en la llegada para Pedersen y gastar lo máximo posible a Jasper Philipsen, que le ha pasado factura en el final. Esa velocidad que la fuga le ha dado, esa calidad a esta tercera jornada. Recordemos, una jornada corta, de esos 134 kilómetros 600, que obligaba a que la fuga no pudiese coger mucho tiempo para que esas opciones, ¿no?, por las que estaba luchando el pelotón fuesen factibles.
El líder que ha controlado, dejando con la anuencia del equipo de Vingegaard, que al final parece que siempre el equipo del líder, del mayor rojo, es el que tiene que controlar. Aquí no, ellos tampoco tenían mucho interés en mantener o no, esto es muy largo, pero los que sí que tienen interés, ya liderados por el gigantón neerlandés Dan Holle, de 1,98 m, un ganador de la crono del Giro este año en Pisa, estaban ahí delante y no les querían conceder ese minuto y medio y ahí los tenían. Muy rápida esos primeros kilómetros, buen asfalto, una carretera con buen asfalto pero con poco arcén, es decir, que implicaba y exigía concentración, y ha sido una jornada, recordemos, de 1996 metros positivos. En 134 kilómetros 600 se acumula mucha subida, ¿eh? Ahí estábamos los del Lidl delante y los del Visma tranquilamente con el primer día de rojo para Vingegaard. Tras 27 días de amarillo en el Tour, es el segundo danés en liderar la vuelta tras Lars Mikkelsen en el 97 y Jakob Fuglsang en 2011. Buen entendimiento, los cuatro conscientes, ¿no?, del escenario favorable, implicaba, ¿no?, el que pudieses desarrollar mejor esos desarrollos más cortos. Uno muy interesado, dando siempre más empuje a la fuga, que es Barré, el corredor, en este caso con el maillot a topos, el corredor de Arkea, que era el más beneficiado en este momento de la carrera porque su objetivo era puntuar. Bueno, pues estaba ahí efectivamente el italiano de Arkea con entre ceja y ceja ese puerto de Isiglio de segunda categoría en el kilómetro 65 con un porcentaje medio del 6,5, y ahí tenemos el pelotón con velocidad, porque como decíamos visto, la media ha estado por encima de los 43 kilómetros por hora y sobre todo ahí no querían que en absoluto se les complicara un poco la etapa, así que llevándolos ahí a minuto y medio era lo que tenían ahí entre ceja y ceja los del Lead Trek, el equipo de Gregory Rast y Adriano Baffi. Sobre todo buscando, ¿no?, esa apuesta que hicieron en la jornada de ayer, en la parte final, pero hoy desde un buen principio, cogiendo el mando de la carrera y no buscando, ¿no? Muchas veces se buscan esas complicidades con otros equipos, con el Visma para defender el liderato, pero han visto que no entraban en esa comunión de intereses y han decidido ellos solos coger el mando, el ritmo de la carrera para situarlo, como estamos viendo, hacia esos 2 minutos, pero que realmente en ningún momento hemos visto ese nerviosismo en el pelotón. En un momento en el que ellos han querido pausar un poco la carrera, encaminando el pelotón y los fugados hacia el puerto. Se ha habido, como decíamos, minuto y medio es lo que sea, pero llegando al puerto se han como relajado un pelín más, se han ido hasta 2,20 más o menos en la subida, pero luego han empezado a poner ahí mecha. Es el momento que empezaba el puerto y estábamos todos pendientes a ver cuándo el italiano ahí con ese maillot de la montaña iba a atacar, porque tenía que pasar primero, segundo para tener ese maillot, llevarlo mañana en la cuarta etapa ya por pleno derecho. Hoy lo llevaba de prestadillo de Jonas Vingegaard, el ganador del día anterior. Apostando fuerte y sobre todo mentalizándote en una jornada corta, pero tú te hacías más corta con tu objetivo, que es esa puntuación en el puerto de segunda de montaña que te iba a dar ese botín importante y que, bueno, lo ha conseguido afortunadamente para sus intereses. Hemos visto esa pancarta recordando Gaza y también hemos visto varias banderas palestinas a lo largo de la etapa. Ya estábamos, parecía un momento que se tomaban un pequeño relax en esta subida de este puerto de Isiglio de segunda categoría, donde va a atacar ya por primera vez. Ahí ataca por primera vez el italiano y en este primer ataque se va a quedar el austríaco Gamper. Se van a quedar en 3 hasta que en un segundo ataque ya lo deje esto en un mano a mano entre Berre y Van Boven. Perdón, y Quinn, que es el que ha estado con él. Van Boven es el que se quedaba. El corredor de Education First, que es bueno, ese dúo. Eso a la vez también favorecía enormemente de los intereses que estamos viendo en pantalla, porque ya de 4 pasaban a 2 corredores y ahí las distancias y el control de la carrera siempre se hace muchísimo mejor. 2 que no con 4. Estaba claro que tenía muchísimas ganas el italiano. Ahí se quedaba este hombre que había estado desde el principio en la escapada, Luca Van Boven del Intermarché Guanti, el corredor belga, y estaba claro que pasara lo que pasara arriba iba a ser líder de la montaña el italiano del Arkea, porque siendo primero o segundo recuperaba ese maillot. Por detrás continuaban apretando los del Lidl, se dejaban ver también los hombres que tienen que mover la carrera cuando lleguen las etapas duras, los del UAE para Ayuso y para Almeida, que tienen que ser los rivales de la general de Vingegaard, y ahí estaban ya a 3 kilómetros de meta y el italiano no queriendo en absoluto nunca ceder. Manteniendo ese ritmo exigente para acariciar y sumar esos puntos y ese mano a mano en el que hemos visto, ¿no?, el pulso de los de la fuga, y aquí apretando, sobre todo queriéndose asegurar
¿no?, de ese botín tan importante, esa mentalización que Bardet ha mantenido, y la concentración en esta tercera etapa. Pues ahí está, se va ese giro a la izquierda, va a ser ya el alto de segunda categoría del puerto de Isiglio. Los puntos van a ser para el italiano, que en la cuarta etapa este martes va a lucir este maillot, lo va a volver a lucir, pero esta vez es suyo. Vamos a ver cuánto tiempo lo puede llevar este italiano. Ahí la verdad es que hemos visto que tenía intención de continuar en esa escapada el estadounidense del equipo del Education Fair, y luego le veremos rodar. La verdad es que ha hecho una etapa sensacional también. Es un corredor muy joven, un corredor que ha tenido un hándicap esta temporada, lleva 10 días de competición, reaparece prácticamente en la Vuelta a España en un alto nivel y ha tenido el mejor escenario, ¿no? Una fuga y reencontrar nuevamente esas mejores sensaciones que todo corredor o todo deportista, ¿no?, que tiene una lesión quiere reencontrar en la competición. La bajada ha sido técnica, rápida y técnica, Miguel Ángel. Curvas muy cerradas, en las que realmente tienes que tirar bien de freno e inclinar para buscar bien esa salida en curva. Suerte que hoy no ha habido lluvia. El asfalto estaba bien y por detrás el Lidl. La verdad es que vaya trabajo de Breix Xavier. Hoy también con Bernard, con Bajoli, muchísimo rato con Carlos Verone. Y enseguida llegaba el sprint intermedio de Cuorne, en el que pasaba primero Quinn y segundo Berre. Por detrás ya iban a coger, habían coronado a 50 segundos los otros dos hombres de la escapada, Gamper y Van Boven, les iban a coger antes del sprint, y ahí ha puntuado Pedersen, porque fíjate cómo se lanzaba para ser el coger 2 segunditos también en este sprint especial. La verdad es que se le veía al Lidl con muchas ganas, y a Pedersen también. Si ayer trabajaron con Ciccone, hoy claramente podía ser para Ciccone la llegada, pero sobre todo para Mats Pedersen. Y recordemos esos puntos también importantes para ese maillot verde, que también es un maillot muy codiciado en una carrera de 3 semanas, y que van acumulando los hombres que tienen ese potencial en el sprint, y que a lo largo del transcurso de esta Vuelta Ciclista a España, en esas oportunidades que va a ofrecer a los hombres rápidos estos sprints, vamos a volverlos a ver. Pues hoy ha perdido el maillot verde Jasper Philipsen, porque la verdad es que le han llevado un ritmo tremendo. Había perdido el grupo cabecero en el puerto de Isiglio, había enlazado en la bajada, se volvió a cortar en el sprint intermedio, volvió a entrar, pero ya el ritmo final, cuando se ha acercado el puerto de Xerez, ahí ha dicho hasta aquí el corredor que ha perdido en este caso el maillot. Y ahí estamos, pinchazo. Ahí vemos esa protección verde que se pone para que intentar que no pueda desllantar la cubierta y reincorporarse nuevamente a la carrera. Esteban Chávez, Chavito, más conocido en el argot ciclista. Ahí estaba todavía por delante la cabeza de carrera con la escapada, y aquí ya empezaba, después de ese sprint, empezaba un terreno un poco pestoso de toboganes, como tachuelas, que alguna podía incluso haber sido puntuable, y en este caso ahí es donde ha perdido pie el italiano a ritmo, la de Madurito. La verdad es que un objetivo lo tienes cumplido, que ha sido el botín, coger puntos. Si tú empiezas a tener una mirada a medio largo plazo, no tienes tus piernas, ¿qué buscas? Pues bueno, recuperar un poco, no estoy en mi mejor escenario, y la jornada de mañana es una buena jornada de salida también para buscar esos objetivos. Sí, porque mañana la salida es dura. Ahí está, no por ningún ataque, un poco de ritmo, Madurito. Aquí ha habido caída. Es el momento que hemos visto ahí una caída de Harold Martín López, el ecuatoriano de Astana, y también el irlandés de Education First, Archie Ryan. Por suerte no ha habido ni muchas ni con consecuencias, a diferencia del día de ayer, y entrábamos ya en esos últimos 35 kilómetros antes de llegar a esta final, en esta etapa de media montaña, tercera etapa de la Vuelta en Xerez. La neutralización de Barret, el líder en este momento ya de la montaña, y que bueno, era también algo cantado, ¿no? Era un corredor que se deja ir, y sobre todo la presión, la fuerza con la que el líder seguía manteniendo esa hilera y esa velocidad para, sobre todo, ir neutralizando a un corredor que les ha complicado bastante la jornada. Recordemos que es un corredor que tiene muy bien sus referencias físicas, porque el líder lo conoce a la perfección. Bueno, pues el pelotón que ya solo tenía por delante al estadounidense Quinn, ahí le teníamos, ha rodado fantástico, no lo han cogido hasta que estaba a 19 kilómetros de meta. La verdad es que se la ha visto con un pedaleo muy bueno, pero evidentemente con cómo venía el pelotón y cómo estaba castigando, sobre todo los hombres del Lidl, tratando de castigar y que se cortara, que al final lo han conseguido Jasper Philipsen para tener un rival menos. De hecho, Philipsen igual con el final era un poco duro, pero nunca lo puedes perdonar a este hombre. Es evidente que esa doble estrategia, ¿no? El poder eliminar a un rival muy
muy directo en el supuesto de que tuviese esas piernas, ¿no? Porque esa parte final también se adecuaba. Quizá él necesita una zona con menos desnivel, pero bueno, tienes que descartar a un rival muy directo. Lo han conseguido y buscando la neutralización. Pero fíjate, esa subida, esa subida es un pelín más largo y es un puerto de cuarta. La verdad es que ha habido toboganes, hablabas tú del desnivel, 90 kilómetros por hora en esta zona de sube y baja hasta llegar a Xeres por unas carreteras bien de asfalto y sinceramente se han notado esos 1996 metros que tú decías al principio, Miguel Ángel, de desnivel. Absolutamente, con esos 44 kilómetros de promedio que ha tenido la jornada, e indicando en puntas que han ido sobre 50, es decir, que ha sido una jornada corta, intensa, rápida, y que la fuga le ha dado muchísima calidad en la parte final. Ahí cogían a 19 de meta, por lo tanto, al estadounidense, que va a ser seguramente el combativo mañana del día, en la cuarta etapa, que ya nos hará entrar en Francia, para que la quinta nos entre en España. Ahí sonreía Quinn y hablaba con Jorgensen, también estadounidense, ahí se reían los dos, se saludaban, y ahí ya, bueno, pues ya estaba claro que esto iba para los hombres más fuertes de la carrera, y ha habido un momento que los del Lidl han tirado, los del Visma han tirado tanto que hemos dicho, Vingegaard también se va a meter lógicamente en esta llegada. Pues la idea la tenía clara, el equipo lo tenía muy fresco, han asumido el papel y el rol, ¿no?, en el que el Lidl Trek también hubiese querido que hubiesen entrado en ese trabajo, y en dos partes importantes: una, proteger esa mejor posición para su líder, y hemos visto que tenía la intención también de disputar, y así ha sido, ha disputado en la parte final, en esa parte ya más exigente, esta tercera etapa. Ahí vemos también a los del Grupama, que al final han tenido premio en la llegada. Ha sido realmente sorpresa lo que ha sucedido al final, y todos los hombres también ahí, los que luchan por la general, el maillot blanco para Juan Ayuso, y también la presencia de Joao Almeida. Pues el escenario iba ya encaminado, ¿no?, a esa parte más intensa en la que la concentración exigía muchísimo, encarando, ¿no?, esa parte ya más técnica en la que se tenía que buscar la carrera, y los equipos importantes, los equipos que tienen esa estrategia de buscar la clasificación general, están siempre en esa parte avanzada para proteger los intereses de sus líderes. Aquí ya con este último tirón hemos empezado a ver a Philipsen dejándose caer a la parte de atrás. Ahí está justamente el hombre que llevaba hoy el maillot verde, que lo ha perdido hoy, y ya finalmente a 8 kilómetros de meta Jasper Philipsen ha levantado el pie, ha dicho hasta aquí. Realmente lo han llevado bastante forzado a lo largo de todo el día, quedándose y entrando, y a partir de ahí ya se ha quedado y ya no había ese enemigo. Ahí todo el mundo mirando a Mats Pedersen, mirando también a Jonas Vingegaard, en fin, los hombres fuertes en este tipo de llegadas, porque el final, este puerto de Xeres, ahí está cuando se quedaba Philipsen, este puerto de Xeres eran 2,6 kilómetros de ascenso, porcentaje de 3,6 de porcentaje, pendiente máxima del 7% a 200 metros de meta. Y una curva a 75 metros de meta, muy exigente, que tácticamente todos los corredores y los equipos que tenían esa intención de buscar la victoria de etapa sabían que tenían que luchar muy bien. Aquí que Carlos Verona, trabajazo de Carlos, hay que aplaudirle, porque ha cogido ahí el mando de la carrera para mantener y luchar por la victoria de etapa. Entraban ahí en 5 kilómetros para la línea de meta, todo lo ancho de la calzada, mucha velocidad, lo vemos ahí justo en la parte de atrás. Ya estamos viendo a Dylan Valvarle, que también empezaba a cortarse, ya tenían la tarea hecha, su líder estaba arriba protegido, y ahí fijaros cómo ya también pasaba 5 kilómetros de meta Jasper Philipsen, el primer líder de esta carrera. Así es, y Carlos Verano en esta posición más trasera. Es evidente que muchas más oportunidades va a tener, y los corredores rápidos buscan esas opciones de recuperar. Y al final también se han dejado ver los Movistar, ¿eh? Pues tenían a Aular, el corredor que tenía opciones también, el corredor de Movistar, de estar ahí en la lucha, y la han peleado, la han buscado. Y como siempre, Campenaers trabajando, es una auténtica locomotora en cabeza de pelotón, controlando perfectamente que su líder esté ahí siempre bien protegido. El maillot rojo, Jonas Vingegaard, primera vez de rojo, líder de la carrera de la Vuelta a España, y entrábamos ya en este puerto, como decíamos, esta llegada del puerto de Xeres, que culminaba a 708 metros de altitud, un puerto de cuarta categoría. Recordemos que aquí los tiempos no hay zona de protección, de ahí la lucha también de los hombres fuertes de la general de coger esas mejores posiciones, porque aquí una caída, un pinchazo, se cuenta el tiempo, la importancia, un puerto
bastante fácil para su ascensión, pero que exigía máxima concentración para los hombres de la general. Tremendo aquí como en un sitio tan pequeño como esta localidad de Xerès se pueden albergar toda la maquinaria de la Vuelta a España. Y ahí está justamente tirando Campenaers a menos ya de 2 kilómetros de la línea de meta, y de tercera posición el maillot rojo, bien protegido por todo este equipo del Visma Lease a Bike, que tomaban ahí la iniciativa, pero evidentemente también los hombres del equipo de Mats Pedersen, como vimos en el día de ayer a Bajoli trabajando para Ciccone, estaban ahí justamente Pedersen y Ciccone cuando pasaban por la pancarta del último kilómetro. Y veíamos la velocidad, la exigencia que ya estaba imprimiendo la carrera, y esos huecos ya que se empezaban a abrir en esa zona. Ese giro aún no es el que comentábamos, es un giro en el que se podía pedalear bien, aún se mantenía la cohesión y la estructura de los equipos. Hay un porcentaje del 5%, decíamos aquí, el máximo de esta subida es el 7%, ya está la cabeza de carrera, luchando los dos equipos, que han estado claramente, que ponían sobre la mesa las ganas que tenían de ganar, pero al final va a haber una sorpresa, porque un equipo que no ha estado trabajando ahí con un ciclista que igual hoy no le esperábamos, ha sido el que ha terminado ganando esta etapa. Buah, Julio Ciccone exigiendo, buscando esa posición para Mats Pedersen, y Vingegaard también buscando esa posición más avanzada, y estamos viendo ya cómo ha entrado David Gaudu en esa parte final, que ha tenido una capacidad inmensa de reacción. Ahí aparece el corredor del Groupama en esa quinta posición, por detrás de Aular, el corredor del Movistar, que sí que parecía que se iba a meter, y ahí es por la parte interior cuando le roba la cartera, porque el exterior parecía que era con menos desnivel el punto. Ahí coge el interior David Gaudu y sale ahí con más inercia para terminar batiendo sobre la línea de meta. Ahí está Mats Pedersen, que era el favorito, su equipo había trabajado todo el día. Victoria para David Gaudu, que no se lo podía ni creer, es la tercera victoria en la Vuelta a España para el francés, que había ganado 2 en el año 2020, pero este año solamente había ganado una etapa del Tour de Oman, incluso no estuvo en el Tour de Francia. Tremenda sorpresa esta victoria de David Gaudu. David Gaudu, España le sienta bien, tercera victoria, como decías, en la Vuelta Ciclista a España. Sube un puesto en la clasificación general en ese, bueno, está muy apretado todo, ¿no? Pero en esta posición, al conseguir la victoria y la bonificación, da que está en esa segunda posición en la clasificación general. Del Groupama Francés de G, qué alegría, queriendo abrazarse con los auxiliares, y esta imagen desde atrás. Al final la etapa que la ha ganado, como decíamos, Gaudu, por delante de Pedersen, de Vingegaard, de Ciccone, de Labros, de Aular, de Buitrago, de Gambernal, de Coert y de Hindley en el top 10, y ahí le tenemos, y además casi por un pelo se coloca líder de la carrera. Al final es segundo de la general, ahora lo veremos, empatado a tiempos con Vingegaard, y así ha quedado ese top 10 que os decía, con esta victoria aquí en Xerès del francés David Gaudu. Y el líder, que lo va a mantener por puestómetro, porque han empatado a tiempos, pero por mejor puesto de la primera etapa. Ahí está manteniendo el maillot rojo, el hombre que ha entrado tercero en la etapa, Jonas Vingegaard. La emoción la estamos viviendo jornada tras jornada. Está con Ciccone a 8 segundos, Bernal a 14, Pidcock a 16. Vemos a Juan Ayuso con ese maillot blanco del mejor joven a 16 segundos. Y evidentemente el maillot verde es para, en este caso, el corredor líder de la carrera, efectivamente, pero que mañana no va a llevar ese maillot, sino que lo va a llevar Ciccone, que es el segundo de la clasificación del maillot verde. Hasta estas etapas exigentes, la segunda y la tercera, esas mejores posiciones y esos puntos, ¿no? Pues hacen que el italiano esté en esa segunda posición. Y el italiano del Arkea Berre, que ha sido gracias a esa primera posición en el puerto de segunda, ha superado a Vingegaard y va a llevar de nuevo el maillot en el día de esta jornada del martes. Y Juan Ayuso, que va a continuar manteniendo el maillot blanco. Lo tenemos con esa motivación, un corredor que se le da bien en la Vuelta Ciclista a España, y esperemos que esté con esas condiciones y esa calidad que tiene en la parte final, luchando por la victoria. Vamos a escuchar al ganador, que le dicen que parece hasta sorprendido de haber ganado. Decían que esta mañana en el autobús hablaban de que no sería para él, que sería más para Pedersen, pero que Stefan Kuhn le ha dicho, ¿por qué no puede ser un final para ti? Y ahí se ha lanzado. Very good job, Stefan. Keep us on the first position. Dice que se le ha hecho Kuhn también un gran trabajo para dejarlo arriba, y ha sido más listo al final para conseguir esa victoria. Jonas, y este es Vingegaard. but it looks like a very good result. Third place again. Tercera posición otra vez, dice. Was a hard finish, a hard day, so duró el día
and to gain some time on GC. Yeah, I mean, David Gaudu, he took some time because of the bony, but then yeah, I don't know if I gained some time or not, but yeah, at least third on the stage, and then I gained 4 bonus seconds, so of course I'm happy with that. Bueno, que está con lo que ha pasado al final le permite por puestómetro mantener el maillot y por lo tanto saldrá mañana de líder en esta cuarta etapa, Miguel Ángel. Etapa dura, larga, sobre todo en esa parte central de la carrera en la que tienen que ascender esos 3 puertos, ese encadenamiento, y aquí la fuga, si existe, ha de ser de hombres que tienen muy buenas piernas para poder, ¿no?, consolidar la fuga y tener ese tramo favorable que les ha de conducir hasta el final de etapa. Pues nos veremos mañana, Susa Boirón, cuarta etapa, entramos en Francia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo de Miguel Ángel Iglesias y Ernest Riveras, que os han narrado este resumen de esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hasta mañana.